de la librería La Montaña Mágica empezamos nuestra semana cultural con la presentación de este libro, Ladrones de Tinta, de Alfonso Mateo Sagasta, ilustrado por José María Gallego, que lo tenemos aquí abajo. ¿Qué os puedo contar de Ladrones de Tinta? Pues de Ladrones de Tinta os puedo contar varias cosas y no quiero hacer spoiler, evidentemente, porque tiene una trama muy, vamos a decir así, chula. Tenemos la primera edición del Quijote. Tenemos el apócrifo de Avellaneda del Quijote, que en su día se presentó como la segunda edición. Tenemos a un pobre hombre que lo mandan a investigar a ver quién ha sido el gañán que ha escrito semejante copia, semejante burla. Y tenemos, por supuesto, a Alfonso, aquí a mi lado, autor del libro, y al ilustrador y grandísimo José María Gallego, que ilustra esta edición de este libro en Reino de Cordelia, una de nuestras ediciones favoritas. Alfonso, bienvenido. Muchísimas gracias, Vicente. Aquí estamos, a tu disposición. Yo no quiero desvelar la trama, porque si no, si no le estamos chafando a los lectores un poco el libro. Pero coméntame tú un poco, ¿cómo se te ocurrió abarcar esa, cómo diría yo, ese arcano tan importante dentro de la literatura española, que es el apócrifo de Avellaneda, esa segunda parte del Quijote que no fue escrita por Cervantes y que después Cervantes utilizó en su día para realizar el segundo volumen verdadero? ¿Cómo se te ocurre? No solo la utilizó, sino que fue fundamental como detonante para que Cervantes escribiera la segunda parte. Sí. En realidad, el ruido cada vez es mayor, parece que estamos en el mar. Hablando. En realidad, es muy importante que tengamos en claro que el Quijote son 2 libros preparados 10 años. La primera parte se publicó en 1605 y antes de que Cervantes publicara la segunda parte, que se suponía que estaba trabajando en ella, Alonso Fernández de Avellaneda publica la segunda parte del Quijote. La cuestión es que Alonso Fernández de Avellaneda es un seudónimo, no se sabe quién está detrás. Y a lo largo de 300 años ha sido motivo de sospechas de todos los... ha sido el gran misterio literario, ¿no? ¿Quién se esconde detrás del nombre de Avellaneda? A mí eso me pareció maravilloso, un tema fabuloso para hacer una novela negra, para hacer una novela policíaca, una novela de investigación. ¿Quién es Avellaneda? ¿Quién se esconde? Porque sospechosos de ser Avellaneda están prácticamente todos los contemporáneos que viven con Cervantes. Cada catedrático ha tenido su favorito. Hay unos que apuestan por Tirso de Molina, Jerónimo de Pasamonte, hay quien dice que puede haber sido Góngora, Quevedo incluso, Medinilla, en fin, hay muchísimos autores contemporáneos que pueden ser Avellaneda. Entonces, esa búsqueda creo que era un motor para meterme en un mundo. Yo lo que escribo es una novela negra, pero tiene un motor de novela policíaca, por así decirlo, pero el crimen no es un crimen personal, o sea, no hay un muerto, no hay un cadáver, no hay un asesinato que investigar, hay un crimen literario. Y ese crimen literario lo que pasa es que es una excusa para meternos en un mundo increíble que es el verano de 1614 en Madrid. Entonces, ese universo es lo que a mí me apetecía narrar con esta excusa de la literatura. Entonces, yo empiezo a narrar. Mi forma de narrar, además, es muy sensorial, por así decirlo. Yo abuso, me gusta mucho intentar que los lectores se sientan en el Madrid del siglo XVII. Entonces, pues, muchos colores, los aromas, las sensaciones, los colores, el calor, la falta de ventilación, los ambientes oscuros de las casas.
Pero me faltaba a ese libro una parte fundamental, que es la visual. Y la visual la pone José María de una manera magistral. La verdad es que el libro está, yo creo que esta edición es maravillosa porque está completa, tiene todos los sentidos. Es que hasta huele bien. Sí, oler huele muy bien, como todos los libros de Reino de Cordelia. Yo soy de las personas que huelen los libros. Sí, es sorprendente. Y de verdad es que José María... Bueno, es que esa casa nuestra favorita, la sultana. Es increíble, y si no esta que es a doble página, que se ve aquí bien. Claro, además la visión, ahí está el duque de Lerma, el duque de Osuna, Osuna que era muy pequeñito, además el mismo texto lo dice, y es posible, claro, hay referencias a Osuna dentro de la primera parte del proceso de Cervantes. Pues todos esos crudos están en la novela, ¿no? Esas referencias están en la novela. Y lo más importante está la vida cotidiana. ¿Cómo se vivía? Y esto, pues yo, José María, nos va a explicar un poco cómo lo vivió, cómo él, a partir de esas sensaciones, yo intento escribir, él habla a este personaje de una forma, además, totalmente peculiar, como es su estilo, ¿no? Bueno, efectivamente, a mí la novela a priori me había gustado muchísimo la primera vez que la leí, y como Alfonso utiliza también todos los recursos para ponernos en situación en ese Madrid de 1614, del verano de 1614, pues me había llegado al cuerpo el calor, el olor, esas situaciones absolutamente surrealistas para nosotros, que vivimos en un mundo completamente diferente. Y me atraía muchísimo la idea de ilustrarlo, pero al principio no pensé que fuera a ocurrir esto. O sea, yo leí la novela con entusiasmo, se lo dije a Alfonso, y cuando llegó la manera de editarla ilustrada, pues que Jesús Elegido contó conmigo, y la verdad es que me encantó el proyecto, porque a mí la historia me apasiona, y soy un coleccionista de muchas imágenes históricas, y ya tenía una idea clara del vestuario del Madrid, que soy un apasionado del Madrid del siglo XVII, y tengo mucha documentación bibliográfica, y entonces he aprovechado todo eso, lo he metido ahí. Decidí al principio que las ilustraciones iban a ir en blanco y negro para darle un mayor sabor de época, y una vez que conseguí las 2 o 3 primeras, que fueron las más complicadas porque hay que encontrar un poco el lenguaje, una vez que se hizo esto, que me acuerdo que la primera, por ejemplo, para poneros un ejemplo, fue la del encargo de Robles, en el despacho de Robles, el encargo a Isidoro de encontrar al autor de La Avellaneda, pues esa fue la primera, y me gustó cómo me quedaron los claroscuros y las sombras y tal, y ya me animé mucho y ya me metí en faena, y claro, con esos personajes tan maravillosos, esa galería de secundarios desconocidos y conocidísimos que utiliza Alfonso, que son una gozada. Tenemos ahí a Lope de Vega, a Quevedo, a Fray Gabriel Tellez, al duque de Osuna, al duque de Lerma, en fin, tanto aristócratas como literatos. Está todo el siglo XVII, o los comienzos del siglo XVII en Madrid, ¿no? Y era una gozada poder expresar, o sea, sacar esas caricaturas, diseñar los personajes. Apenas, la verdad es que me costó muy poco trabajo, porque las descripciones de Alfonso son siempre muy buenas, y entonces, salvo con el personaje principal, que no sabía si hacerle a él directamente o edulcorarlo un poco, y lo edulcoré, claro, porque cantaba mucho. Y entonces lo edulcoré un poco, pero también le dejé la cara larga, la nariz prominente, una serie de detalles que recordaran al autor, para que se sintiera identificado. Y después, pues, has enseñado una de las situaciones más divertidas del libro, que me lo pasé muy bien, lógicamente imaginándome a la sultana con la capa de Calatravo esa, enseñando sus desnudeces y su pubis rapado, que era muy atractivo de dibujar. Pero vamos, lo que más me ha gustado dibujar, de verdad, han sido las luces de las calles de Madrid. O sea, esas fachadas en sombra con el sol de verano, porque había que reflejar el sol de verano en Madrid. Cuando
el, el doctor Lanceta está recogiendo el burro muerto en la calle Estudios, o sea, está impidiendo que recojan el burro muerto, está echándole la bronca a los empleados del Duque de Alba porque dice que el burro debe estar muerto en la calle de Madrid para que para que eche sus miasmas en el aire demasiado puro de Madrid que hace tanto daño a los madrileños cuando viene de Guadarrama, ¿no? Tienen que estar el burro ahí pudriéndose para suavizar los efectos del aire. Entonces, yo me reí muchísimo en esa escena, la ilustré, y ese sol que cae sobre la calle de Toledo, pero deja Estudios en sombra, y el burro está en sombra, y la fachada del San Isidro está en sombra, y eso es divertidísimo hacerlo con la Guada, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien. No, y además hay visiones de Madrid maravillosas, como es la visión de la Puerta del Sol con los metidos, la Alameda del Prado, con los árboles subiendo la esquina. Yo creo que hay un montón de Madrid, el Madrid es protagonista de la novela. Madrid es parte fundamental de la historia. Yo creo que es un personaje. Madrid tiene vida propia, es un personaje importante de la novela. Madrid, como luego una visita que hacen a Toledo dentro de un cigarral con piso de Madrid, además. Eso es otra de las historias. Pero, por ejemplo, hay personajes históricos que yo los describo, pero yo los imagino. Luego me encanta ver cómo un artista también hace esa lectura de lo que yo me he imaginado. A mí es un personaje que me encanta, es, por ejemplo, Diego Almansa y Mendoza, que es un personaje real, auténtico, y que además tiene dos escenas, ¿a cuál más buena? Una resaca del cuando va a visitar a Isidoro Montemayor, que es el protagonista de la novela, es el investigador, que está el hombre destrozado, sentado en la cama, con los pelos pegados, con guantes de grasa de perro para suavizar las manos, está hecho un asco en la cama. Luego, cuando sale de fiesta, que es una escena maravillosa, está el tipo bajando las escaleras con una alegría tremenda, porque se va a comerse el mundo. Entonces, son las dos caras del personaje que en la novela está, ¿no? Pero le da una vida tremenda. Yo creo que además la gran suerte es haber encontrado, para mí, de todo como autor, para mí es un sueño esta edición, pero haber encontrado un ilustrador que sabe leer, que disfruta leyendo y que además interpreta los libros. Porque a mí eso me parece maravilloso. Las escenas no se limitan a ilustrar un texto, sino que lo engrandecen, lo acompañan, lo engrandecen. Yo creo que eso es un mérito de esta edición, es una edición que ha habido cuidadísima. Y además con estos detalles, estos retratos, por ejemplo, aquí tenemos, a ver, que lo vea, esta pedazo de nariz de Tirso de Molina. Porque además hay una colección de retratos de los grandes literatos de la época con los que va a ir hablando Isidoro. Él va a hablar con Tirso de Molina, hay otro retrato maravilloso de Lope de Vega, hay un retrato maravilloso de Góngora, de Quevedo por ahí también, al final. Pero que es muy importante, es el conde de Villanueva, de casi Peralta. Es un personaje impresionante y que Pepe hace un retrato que además era un hombre especialmente atractivo, ¿no? Un tipo de seductor. Luego Juan de Casi, el que luego acaba siendo asesinado por un conde IV, 2 años después. Pero que es un personaje además porque es un gran protector de Góngora, igual que Almansa también es un protector de Góngora. Sin embargo, Góngora aparece como un desgraciado. El pobre hombre está intentando sobrevivir como puede en la corte, de mala manera, como todos ellos, ¿no? En realidad es el mundo de la literatura en el siglo XVII es muy difícil, muy complicado de vivir. Claro. Entonces, ahí está ese relato, que en realidad es el motor de la novela. La novela es lo que es la vida intelectual de toda esta gente, y de forma además en contraposición, por un lado, con la brillantez intelectual, en paralelo a la mayor corrupción social y política que tenemos, que hemos tenido. Entonces, esos dos mundos, ese equilibrio de los dos mundos, ahí se mueve la historia. La verdad que José María has hecho un trabajo excelente
porque gracias. Es increíble. Es que yo no paro, es que podríamos estar enseñando una y una tras otra dibujos, las escenas, esta es la escena, acá, Aquí es de Barcarrota. Claro. Y entonces es que has hecho una labor increíble, de verdad, ¿eh? Y esta me encanta a mí personalmente, ¿vale? Esa también me encanta personalmente, y te diré que esa ilustración, estoy muy orgulloso de ella porque está basada en un grabado del siglo XVII y otro del XVIII que muestran el ingenio de Juanelo Turriano, cómo estaba montado en la ladera y cómo subía mediante norias el agua hasta el Alcázar de Toledo. Pero en la vista de los grabados no es la que yo necesitaba, no es exactamente la vista desde el puente de Alcántara que está atravesando nuestro personaje, que teníamos que verle montado en el burro atravesando el puente. Y entonces me imaginé, encontré una foto de turistas pasando el puente, y con esa foto de turistas, el puente en perspectiva, imaginándome yo rotando un poco todo el grabado original, rotando la perspectiva, cómo se vería desde el puente el ingenio, más o menos, ¿no? Pero evidentemente no es exacto. Además está algo comprimido para que me quepa todo. Y después que le da el sol de última hora de la tarde, que hace unas sombras profundas en el puente, y después los edificios los deja casi todos en sombra, solamente algunas fachadas, las más cenitales, son las que están a plena luz, ¿no? Y entonces cuando vi esa ilustración, vi el resultado de verdad, y yo estaba encantado. O sea, ni yo mismo me creía lo que había salido. Cuando hice la sombra del burro, el último que hice, de verdad que el efecto no me lo creía. Dije, joder, que me ha quedado estupendo. Y estaba entusiasmado. Así que, a veces no sabe uno lo que va a salir siquiera, ¿no? Y todo esto bajo la bendición de nuestro amigo Jesús Ejido. Jesús es por supuesto. Es el espíritu que sobrevuela a todo. Y además, él es el iniciador de todo este proyecto, la verdad. Sí. Entonces, y además, un poco por casualidad, ¿no? Pero gracias a Jesús. Y es que Jesús le ha ha convertido el libro ilustrado en algo absolutamente moderno y extraordinario. Es que está haciendo unas ediciones ilustradas que son realmente, a los que apreciamos los libros en papel, el libro como objeto, como algo único, ese diseño perfecto que es encuadernar un montón de hojitas impresas y ponerles unas tapas, que yo creo que es insuperable, a pesar de los ebooks y de las pantallas electrónicas y de todo, pues ha conseguido que esos objetos sean bellísimos. Y es una gozada tener los libros de Reino de Cordelia en casa, es una ojearlos de vez en cuando. Claro, yo tengo aquí tuyo la isla del tesoro, la tengo ahí, si quieres te la cojo y te la enseño, que veas que no me mentira. Es la pena, es la pena que la enseñe. Hice un vídeo sobre ella, aquí está, que es una maravilla, ¿no? Esto es una gozada total y absoluta, ¿no? Es que aquí este es un trabajo brillantísimo, ya solamente la portada, pero estoy buscando, aquí. Esta de aquí. Sí. Esto es una maravilla. Esto es una joya. Está lleno, bueno. Hiciste el Cirano, que también lo tengo por acá, pero es que la isla del tesoro era un libro grande que ilustraba en este formato de dobles páginas y mucho color y tal. Y entonces pues, había ilustrado para Jesús un cuento de Kipling. Sí. La reunión de Botigug, y entonces era más pequeño, era más manejable, pero este era un libro que además yo le quiero muchísimo a la Isla del Tesoro, porque fue uno de los libros que me abrió a mí los ojos a la literatura, ¿no? Cuando era un adolescente. Y entonces le puse muchísimo entusiasmo y lo hice en un tiempo larguísimo, porque tardé 10 meses en hacer el libro. Me dediqué 10 meses a hacer unas ilustraciones que eran complicadísimas, porque utilicé una técnica muy complicada, que es texturizar todo el papel, utilizar un papel lienzo con un granulado parecido al de la tela, y entonces texturizarlo mediante emborronarlo con colores oscuros de acuarela, después echar una capa de yeso acrílico, de acrílico blanco,
y sobre eso trabajar. Que no sabes o sea, da unas texturas preciosas, pero nunca sabes lo que te va a quedar. Es un poquito como el revelador en la fotografía, ¿no? No sabes lo que has hecho. Y entonces iba un poco como sobre algodones, como pisando cáscaras de huevo, y tardaba muchísimo. Pero al final el resultado fue, la verdad, es que muy bueno, y el libro estoy curiosísimo de él. Y bueno, el Alfonso, yo vamos, lo recomiendo, a quien no lo haya leído, lo recomiendo porque es muy, muy divertido, Alfonso, de verdad. Yo no había leído la novela, aunque sé que tiene una edición anterior, pero no la había leído. Y la verdad es que es encantadora en el sentido literario de la palabra, porque te atrapa. Aunque no me gusta a mí hablar de como si fuera un lugar común, de que una novela te atrapa, pero sí que es verdad, Alfonso, que mantienes esa tensión constante durante toda la trama de esta parte, porque creo que son 3 más, ¿verdad? Dos más. Es el total, dos más. Está el Ladrones de Tinta, el Gabinete de las Maravillas y el Reino de los Hombres sin Amor. Y entonces, yo de verdad, a mí personalmente me ha encantado, sobre todo por esa fiel y creíble, sobre todo creíble, reconstrucción de lo que es el Madrid de principios del siglo XVII, todo ese ambiente, entre comillas, esa dicotomía entre el imperio y la decadencia oscura, ¿no?, de una capital que está construyéndose a marchas forzadas a través del dinero que viene del imperio. Bueno, evidentemente era un Madrid muy diferente al que conocemos hoy en día, eso está claro, y un Madrid que ha dejado de existir. Evidentemente. Y la verdad es que es muy creíble, Alfonso, lo hace tan creíble que es que nadie puede poner en duda de que lo que están leyendo aquí es el Madrid de 1600. Yo hago mucho hincapié, por eso yo creo que también hemos conectado con José María y yo, porque yo creo que escribo con mucho, o intento escribir con mucho sentido de humor. O sea, intento ver que los textos tienen bastante ironía. Entonces, también indica una forma diferente de leer el libro. Entonces, el humor es importante. Y luego, lo que decías, hay una cosa que yo intento separarme de la famosa decadencia española. Lo que yo retrato no es una nación de decadencia, es un desastre. O sea, ahí en Madrid pasa de todo, hay pobreza, hay miseria. Lo que quiero decir, más que decadente, es ¿cómo te diría? La metamorfosis de una ciudad de villa a una capital. Claro. Es un pueblo infame. La capital de un imperio, pero es un pueblo infame. O sea, es un pueblo sucio, como decía José María antes, se supone que el aire de Guadarrama estropea los pulmones, entonces hay que limpiar el aire, con lo cual es sucio, no se limpia, la basura está en la calle, no hay nada. De hecho, los mentideros de Madrid eran San Felipe, el mentidero de los artistas y losas de palacio. Losas de palacio se llamaba así porque en ningún otro sitio había losas. En Madrid era todo barro, Losas de palacio era como muy lujoso, pero era justo delante del Palacio Real, había una zona empedrada. Lo demás era puro barro, era un muladar. Y ese pueblón resulta que era la capital del imperio de los Austrias occidentales. Pero eso es circunstancial, es una cosa que no. De hecho, Madrid, a pesar de todos los problemas que tiene en ese momento la capital, en realidad está llena de mendigos extranjeros, está lleno de mendigos alemanes, mendigos italianos, de franceses, porque a pesar de todo, ellos están peor. Claro, es que hay que situarse en el contexto histórico, claro. El siglo XVII en España era un desastre, sí, pero es que en cualquier otro sitio era igual. O sea, es que era un horror en general. Sí, eso por supuesto, no. Si lo que realmente quería decirte es que muchas veces cuando yo, al igual que tú soy licenciado en Historia, muchas veces la gente lo que quiere es idealizar el pasado, claro, ¿no? Claro, entonces hay que muchas veces hacer hincapié en que la gente hace 5 siglos y hace 4 siglos tenía unos hábitos diferentes, muy, muy diferentes. Por ejemplo, el tema de la higiene,
y bueno, podemos decir un montonazo de cosas que tampoco, no quiero que me cancelen el canal de YouTube y la verdad que claro, es que se idealiza mucho, por ejemplo, el medievo, que todo lleno de princesas, caballos bien limpios y estas cosas, princesas, que caballeros. Hago mucho hincapié también en la medicina, que en realidad para nosotros es una cosa normal estar sano. Claro. No, menos de este año, el año pasado, que ha sido como una sorpresa general tremenda. Pero en esta época lo normal es estar enfermo. Claro. La muerte es cotidiana, o sea que esa sensación, esa relación con la medicina, la sanidad, tal, pues es algo que también hay que cambiar, o sea, hay que vivir con la enfermedad con naturalidad. Claro, recordemos que Cervantes realmente muere a una avanzadísima edad para su época. La mía. Claro. Claro. Bueno, es que Cervantes muere con 60 y tantos, no me acuerdo cuántos, pero claro, el hombre que no nos parece, todo relativo. No era tan viejo. Ya, hombre, no era tan viejo ya, pero para su época, sabes tú, que era ser anciano. Efectivamente, sí. Era ser un anciano total y absoluto. Lo de los dientes, pues claro. Bueno, es que no quería sacarlo porque a la gente no le gusta hablar de eso. Pero bueno, pero es que en las películas todo tiene una dentadura preciosa. Ya. Pero es que en el siglo XVII, las personas ya con 40 años están todos desdentados, sobre todo las mujeres. Sí. Eso que viene para hacer las bromas con la historia. Pero es que lo normal es que una mujer de 40 años en el siglo XVII ya ha tenido 8 o 9 partos y están desdentadas. Es lo normal. Esa es la vida que hay. Para escribir una novela histórica tiene que estar. Claro. Y eso es lo que tú haces muy bien. Por eso te quería decir, porque muchas veces se idealiza demasiado y entonces creo que hace mucha falta. Creo que se hace mucha falta tanto en novela como en películas históricas. Yo a veces, de verdad, que lo he hecho falta y lo encuentro aquí, en tu libro, que es precioso. Ahora, evidentemente no vamos a saber hasta la publicación de la tercera parte quién es para ti, si es que lo solucionas, quién es para ti Avellaneda. Bueno, Avellaneda se queda ahí, ya no lo vuelvo a tratar, en el gabinete y en el reino es donde se nunca aparece el mundo Cervantes con otro gran misterio, es en la otra, por una parte es un gran misterio de Avellaneda, el Cardenio es otro misterio común, porque es que hay una obra de teatro, el Cardenio, que trata sobre o que se inspira en personajes de Cervantes. Esta discusión, pero si se leyeron, y seguramente Cervantes nunca leyó a Shakespeare, pero Shakespeare parece que sí leyó a Cervantes. Sí leyó. Por lo menos Fletcher, que es con el que en la tercera parte sobre el misterio del Cardenio, que es una obra de teatro que se publica o que se representa en 1613 y que aparece en el efecto del Globe, desaparecen las copias y se sabe muy poco de ella. Parece que se salvó una copia que recupera fragmentariamente no está claro. Eso es otro gran misterio para el reino. Bueno, Alfonso, José María, yo creo que es una presentación bastante concreta, es una charla estupenda, ¿verdad? Sobre todo a presentar al público que no conozca a esta bella obra, publicado Reino de Cordelia, escrito por Alfonso Mateo Sagasta y ilustrado por el gran José María Gallego, que se haga con ella ya, porque es un librazo como la copa de un pino. Eso lo digo así. Ojalá, pero es que es un librazo como la copa de un pino y sobre todo, ahora que llega el calor, dime. Si triunfa, ilustraremos El Gabinete de las Maravillas y El Reino de los Hombres sin Amor. Y entonces la gente ya podrá ver toda la obra maravillosa, las Memorias de Isidoro, completas e ilustradas.
Ahí está. Seguro que sí, seguro que, bueno, por mi parte no va a quedar, Alfonso, José María, el apoyar a los ladrones de tinta y simplemente daros las gracias. Nos quedamos con la duda de quién fue Avellaneda, eso no lo vamos a resolver nunca. No lo vamos a resolver. No, bueno, en la novela se resuelve. Sí, Una hipótesis. pero bueno, ya, Claro. pero bueno, evidentemente aquí cada uno puede tener su opinión, Alfonso, yo qué sé. Pero es lo de menos. Pero claro, yo esto, es que si decimos ya al final, ya no tiene. Ya no tiene. De verdad, amigos, un abrazo enorme, un beso gigante. Ojalá os vean muy pronto por Cartagena, aquí tenéis vuestra casa, ¿verdad? Y una Hola. ¿verdad? Un beso gigante, Alfonso. Un beso gigante. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo muy Hasta luego, José María. Hasta luego, Alfonso. Un abrazo muy fuerte para Vicente, para la librería La Montaña Mágica y para sus clientes. Chao, chao.